En lo profundo de Sudamérica, una arteria verde palpita con vida. Este es el Amazonas, un reino de inmensa escala y biodiversidad sin igual. Hola gente de YouTube, su amigo Javier Cruz, Solutions aquí, de vuelta con otro video más. El río Amazonas, un gigante entre los ríos, recorre este mundo esmeralda. Sus aguas son un salvavidas para innumerables criaturas y culturas. Sin embargo, este precioso ecosistema, este corazón latiente de la Tierra, enfrenta una creciente sombra. La deforestación, impulsada por la avaricia y la miopía, esculpe heridas abiertas en la selva tropical. El Amazonas, una vez símbolo de la resiliencia de la naturaleza, ahora clama por nuestra ayuda. El río Amazonas nace en los Andes de Perú, va al norte, vira al este, cruza Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Guyana y Surinam, hasta llegar a Brasil, donde desemboca en el Atlántico. El río Amazonas se embarca en un viaje épico. El alcance del Amazonas se extiende mucho más allá de sus orillas. Su influencia da forma a la vida de millones. Desde ciudades bulliciosas hasta aldeas remotas, el río Amazonas es un salvavidas. Pero debajo de esta belleza, yace una creciente fragilidad. La selva amazónica, una vez una extensión verde aparentemente invencible, se está reduciendo a un ritmo alarmante. La deforestación, impulsada por la demanda de madera y tierra, está dejando cicatrices en el paisaje. La minería ilegal de oro envenena los ríos con mercurio, poniendo en peligro la salud humana y el ecosistema. El cambio climático exacerba estos problemas, alterando los patrones de lluvia y provocando sequías. El Amazonas corre el riesgo de convertirse en una fuente de carbono. Es hora de actuar para proteger este tesoro irreemplazable. El río Amazonas, una colosal serpiente de agua, serpentea a través del continente. Desde sus orígenes glaciales en lo alto de los Andes, reúne fuerza y propósito, trazando un camino a través del corazón de Sudamérica. A lo largo de su curso, abraza una multitud de afluentes, cada uno agregando su carácter único a la sinfonía del río. El río Negro, sus aguas teñidas de un negro profundo como la tinta por los taninos de la vegetación en descomposición, se fusiona con el Amazonas, una dramática confluencia de luz y oscuridad. Cada afluente trae consigo una mezcla única de nutrientes, sedimentos y vida, enriqueciendo el tapiz del Amazonas. La selva amazónica, un reino de vida vibrante, guarda secretos susurrados en el viento. Durante siglos, antes de la llegada de los exploradores europeos, las culturas indígenas florecieron en este abrazo verde. En lo profundo de la selva tropical, escondidos bajo capas de vegetación, se encuentran los restos de antiguas ciudades y pueblos. Pinturas rupestres, adornadas con imágenes de animales, humanos y patrones geométricos, insinúan las creencias espirituales y los rituales de estas culturas antiguas. Son un recordatorio de que el Amazonas tiene una historia humana larga y compleja, que merece ser comprendida y respetada. Hoy en día, más de 400 grupos indígenas distintos llaman hogar al Amazonas, cada uno con su idioma, cultura y relación únicos con la selva tropical. Estas comunidades son los verdaderos guardianes del Amazonas. Su conocimiento tradicional y sus prácticas son esenciales para la preservación de este ecosistema vital. Los Yanomami, que viven en las remotas selvas tropicales de Brasil y Venezuela, practican una forma de vida profundamente entrelazada con el mundo natural. Los Kayapo, conocidos por su elaborada pintura corporal y sus intrincados tocados, son feroces protectores de su territorio de selva tropical. Sus prácticas sostenibles aseguran la salud a largo plazo del bosque, satisfaciendo sus necesidades al tiempo que preservan su biodiversidad. Los pueblos indígenas del Amazonas han dejado una huella indeleble en la selva tropical, no solo a través de sus culturas y tradiciones, sino también a través de su impacto en el mismo suelo. Terra Preta, portugués para tierra negra,
es un tipo de suelo fértil y oscuro en la cuenca del Amazonas. Este suelo, rico en nutrientes, es un testimonio del ingenio indígena. La terra preta no es un fenómeno natural, es el resultado de siglos de gestión humana. El legado de la terra preta muestra el impacto positivo humano en el medio ambiente. Entra en la selva amazónica, un mundo lleno de vida. La creatividad de la naturaleza es ilimitada. Cada rincón vibra con energía, desde el dosel bañado por el sol hasta el suelo sombreado del bosque. Criaturas adaptadas prosperan aquí. Árboles imponentes alcanzan el cielo. Forman una catedral verde arriba. En el suelo, hormigas cortadoras de hojas crean senderos intrincados. Su actividad constante es un recordatorio de la red de la vida. La selva amazónica es una sinfonía de colores, un tapiz vibrante tejido a partir de los tonos de innumerables flores, frutas y criaturas. Orquídeas, sus delicadas flores, un caleidoscopio de formas y colores, se aferran a las ramas de los árboles. Mariposas, sus alas adornadas con intrincados patrones y tonos brillantes, revolotean por la maleza. Guacamayas, su plumaje una explosión de azules, verdes y rojos, chillan desde el dosel, sus llamadas resonando a través de los árboles. En la selva amazónica, cada criatura, desde el insecto más pequeño hasta el depredador más grande, está conectada en una intrincada red de interdependencia. Las plantas han desarrollado formas ingeniosas para atraer polinizadores. Sus flores ofrecen néctar dulce o aromas atractivos para atraer abejas, mariposas y colibríes. Los animales que comen frutas, como los monos, los murciélagos y las aves, dispersan semillas por todo el bosque, asegurando la regeneración de la vida vegetal. Los depredadores, como los jaguares, los pumas y las águilas arpías, mantienen controladas las poblaciones de presas. Cada especie, no importa cuán pequeña o aparentemente insignificante, juega un papel vital en la salud y la resistencia de la selva tropical. El río Amazonas, una línea vital que atraviesa el corazón de la selva tropical, sustenta no solo una gran cantidad de vida vegetal y animal, sino también un vibrante tapiz de culturas humanas. Durante milenios, las comunidades indígenas han vivido en armonía con este poderoso río, sus vidas intrincadamente entrelazadas con su flujo y reflujo. Han aprendido a leer los estados de ánimo del río, a navegar sus corrientes y a aprovechar su generosidad. Su supervivencia depende de una comprensión profunda de sus ritmos. El río proporciona no solo sustento, sino también una conexión espiritual con el mundo natural. Para muchas comunidades indígenas, el río Amazonas es más que un cuerpo de agua, es una entidad sagrada. Sus rituales y ceremonias a menudo giran en torno al río. Sus canciones e historias hacen eco de los ritmos de su flujo. Los pueblos indígenas del Amazonas son los verdaderos administradores de la selva tropical. Su conocimiento y prácticas tradicionales son esenciales para su preservación. Sin embargo, su antigua sabiduría está amenazada por la deforestación, la ganadería y la producción de soja. La minería ilegal envenena los ríos y el cambio climático altera el equilibrio de la selva. Estos desafíos amenazan la supervivencia de las comunidades indígenas. Los pueblos indígenas del Amazonas no son víctimas pasivas, son resistentes y están decididos a proteger su hogar. Están alzando la voz, exigiendo el reconocimiento de sus derechos. Forman alianzas y comparten conocimientos. Trabajan con científicos y conservacionistas. Combinan conocimiento tradicional con métodos modernos. Desarrollan soluciones sostenibles para el Amazonas. El destino del Amazonas está ligado a sus habitantes. Proteger sus derechos es esencial para la preservación. La selva amazónica, una vez una sinfonía de vida, se está callando. La cacofonía del canto de los pájaros,
el susurro de criaturas invisibles en la maleza, el zumbido de los insectos, todo se desvanece lentamente a medida que la deforestación aprieta su control. Donde una vez, un vibrante tapiz de verde se extendía hasta donde alcanzaba la vista, ahora los paisajes con cicatrices dan testimonio del implacable avance de la actividad humana. El rugido de las motosierras y el estruendo de gigantes que caen resuenan a través de los bosques que alguna vez fueron pacíficos. Los madereros ilegales, impulsados por la insaciable demanda de madera, muestran poca consideración por el delicado equilibrio del ecosistema. Los árboles antiguos, algunos de pie durante siglos, son talados y despojados de su valiosa madera dura, dejando atrás heridas abiertas en el dosel del bosque. Las carreteras, excavadas en el corazón de la selva tropical, brindan acceso a áreas previamente vírgenes, acelerando el ritmo de destrucción. Estas cicatrices en el paisaje sirven como conductos para una mayor explotación, abriendo la selva tropical a colonos, ganaderos y mineros, todos ansiosos por reclamar su parte del Amazonas. La selva amazónica tiene fiebre. Su temperatura aumenta a medida que la deforestación y el cambio climático se combinan. La pérdida de la cubierta arbórea altera el sistema de enfriamiento natural, provocando temperaturas más altas y sequías más frecuentes. Estas sequías hacen que la selva sea más susceptible a incendios forestales, liberando más dióxido de carbono y acelerando el calentamiento. El delicado equilibrio del ecosistema se descontrola. Las especies enfrentan la disminución de su número o la extinción. El icónico jaguar ahora está clasificado como casi amenazado. El delfín de río del Amazonas siente la presión. Las comunidades indígenas están en la primera línea de esta crisis. Sus formas de vida tradicionales se ven alteradas. Su propia existencia está amenazada. El río Amazonas, una vez fuente de vida y pureza, ahora está contaminado por un legado tóxico. Décadas de minería ilegal y escorrentía agrícola han envenenado las vías fluviales, amenazando la salud de humanos y vida silvestre. Los ríos, una vez fuente de sustento, ahora son un conducto para la contaminación. El mercurio de la minería ilegal se filtra a los ríos, acumulándose en la cadena alimentaria. Este metal tóxico alcanza niveles peligrosos en los peces, un alimento básico para muchas comunidades. Los niños son particularmente vulnerables al envenenamiento por mercurio. Los pesticidas y herbicidas contaminan las vías fluviales y dañan la vida acuática. Estos productos químicos afectan a los peces, anfibios y otras criaturas acuáticas. Los efectos a largo plazo en la salud humana aún se están estudiando. El atractivo del oro ha atraído a los buscadores de fortuna durante siglos, causando estragos en la selva amazónica. Las operaciones ilegales de extracción de oro dejan un rastro de destrucción y contaminación. El precio del oro se mide en la salud de la selva tropical y su gente. El mercurio envenena el agua y contamina la cadena alimentaria. Las comunidades indígenas soportan la peor parte de este legado tóxico. El precio del oro, para ellos, se mide en la pérdida de sus tierras ancestrales y su forma de vida. Las amenazas para el río Amazonas y sus habitantes no siempre son visibles a simple vista. Asesinos silenciosos, en forma de contaminantes microscópicos y contaminantes invisibles, acechan en el agua. Estas amenazas invisibles, un subproducto de la actividad industrial y la escorrentía agrícola, representan un grave riesgo. La contaminación farmacéutica también está surgiendo como una amenaza para el río Amazonas. Trazas de productos farmacéuticos están llegando a las vías fluviales. Los efectos a largo plazo de estos productos en la vida acuática aún se están estudiando. Los microplásticos son otra amenaza invisible para el río Amazonas. Estos microplásticos pueden bloquear el tracto digestivo y filtrar productos químicos dañinos. Todavía se está investigando el alcance total de la contaminación por microplásticos en el río Amazonas. Estamos al borde del precipicio.
Un momento crucial en la historia de nuestro planeta. La selva amazónica, un órgano vital en la regulación del clima global, una cuna de biodiversidad y un tesoro cultural, se tambalea al borde del abismo. Las historias que hemos contado, los viajes que hemos realizado a través de sus profundidades esmeralda, han revelado un mundo de impresionante belleza, asombrosa resistencia y profunda interconexión. Pero también han revelado una verdad aleccionadora. El Amazonas, a pesar de su inmensidad, es profundamente vulnerable. La marcha implacable de la deforestación, la progresión insidiosa del cambio climático, la propagación insidiosa de la contaminación, estas son las fuerzas que amenazan con desentrañar el delicado tapiz de la vida que ha evolucionado en el Amazonas durante milenios. Las consecuencias de la inacción son nefastas, no solo para la selva tropical y sus habitantes, sino para todo el planeta. La pérdida del Amazonas aceleraría el cambio climático, alteraría los patrones climáticos globales, extinguiría innumerables especies y privaría a la humanidad de una fuente vital de oxígeno, medicinas e inspiración cultural. Pero la desesperación no es nuestra única opción. Las historias que hemos compartido también han revelado el espíritu indomable del Amazonas, su capacidad para regenerarse, sanar e inspirar. Las comunidades indígenas, administradoras de la selva tropical durante milenios, continúan luchando por sus tierras ancestrales. Su conocimiento tradicional ofrece valiosas lecciones sobre cómo vivir en equilibrio con la naturaleza. Los científicos y conservacionistas trabajan incansablemente para comprender las complejidades de la selva tropical y desarrollar soluciones innovadoras para los desafíos que enfrenta. El destino del Amazonas está inextricablemente ligado al nuestro. El aire que respiramos, el agua que bebemos, el clima que nos sustenta, todo está influenciado por la salud de este ecosistema vital. Proteger el Amazonas es un acto de autopreservación. Todos tenemos un papel que desempeñar. Apoyemos prácticas sostenibles y exijamos responsabilidad. Eduquémonos y compartamos historias para inspirar a otros. Podemos usar nuestra creatividad para encontrar soluciones. Amigos, antes de despedirnos, reflexionemos un momento sobre nuestro viaje por el Amazonas, su belleza, sus desafíos y la esperanza que guardan sus profundidades. Ahora nos toca actuar a nosotros. Podemos hacer la diferencia. Compartan este video para crear conciencia. Déjenme un comentario con sus ideas sobre cómo podemos proteger este ecosistema tan importante. ¿Deberían haber leyes más estrictas para proteger el Amazonas? ¿Cuál ha sido su experiencia con la conservación del medio ambiente? Juntos podemos amplificar nuestras voces e impulsar el cambio. No se olviden de darle me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse nuestra próxima aventura. Unámonos en la responsabilidad de proteger el Amazonas. Hasta la próxima, mantengamos vivo el espíritu del bosque. Los espero en los comentarios.